Buenas tardes a todos y muchas gracias a los que os pudisteis conectar. Hoy haremos la charla sobre traumatismos vertebrales y tenemos la suerte de poder contar con el doctor Andrés Barriga y el doctor Sleiman Haddad. Intentaremos aprovecharlos al máximo. Como ponentes está el doctor John Gimbard y yo, que soy Moisés Suárez. Y nada, empezamos presentando un caso clínico. Es una paciente de 17 años, sin antecedentes de interés, que sufre un politraumatismo tras un intento autolítico. Fue una precipitada de 4 pisos de altura. Como balance lesional, tenía unas fracturas conminutas a nivel del astrágalo y el calcáneo de ambos pies. Y a nivel de la columna, el body tag que se le hizo en urgencias nos informaba de una fractura en estallido de L2 más la lámina y la apófisis transversa izquierdas, una fractura en estallido de L5 y una fractura de sacro no desplazada. Esto, os pongo aquí este recuadro porque esto nos puede llegar a todos en las guardias. En concreto, esta paciente llegó en una guardia donde por suerte había un cirujano de raquis, pero también tienen la mala pata de que llegan los viernes a última hora y normalmente viene un fin de semana por delante donde no hay más cirujanos de raquis. O sea que hay que estar preparado para todo. Aquí os dejo unas imágenes de las fracturas de calcáneo que tenía la paciente. Y aquí podemos ver en los cortes sagitales y axiales las fracturas a nivel de L2 y L5. En cuanto a la exploración física, la paciente tenía un balance motor global de 4 sobre 5 en la extremidad inferior izquierda y a nivel de la extremidad inferior derecha tenía un psoas a 3 sobre 5, un cuádriceps a 3 sobre 5, un tibial anterior y un extensor de la lux a 2 y un tríceps ural a 3 de 5, por lo que tenía varias raíces afectadas. En cuanto a los segmentos sacros, estaban correctos, por lo que no había una aparente lesión del cono medular. Bien, aquí la primera pregunta que nos sale es ¿qué prueba complementaria solicitaríamos en ese momento en la guardia, cuando ya tenemos el PAN-TAC o el Body Tag? ¿Qué solicitaríamos ahí en ese momento un viernes por la noche? Y la siguiente pregunta sería ¿qué hacemos con esta paciente? Bien, esto lo contestaremos más tarde, os explicaremos lo que hicimos nosotros y como resumen, tenemos una paciente politraumatizada con una afectación neurológica, sobre todo en la extremidad inferior derecha, pero también en la izquierda, que aquí podéis ver las fracturas que tenía a nivel de la columna lumbar y 3 días por delante donde no iba a haber ningún cirujano de columna. Muy bien, mientras pensamos dónde tirar el penal, vamos a repasar un poquito acerca de las fracturas toracolumbares, que es lo que vamos a hablar ahora. Se sabe que hay dos picos de incidencia, eh, jóvenes varones en general de 20 a 40 años, con lesiones de alta energía, en general tráfico, precipitados, y el otro pico es la edad avanzada, ¿no? Mujeres mayormente osteoporóticas. La localización suele ser la charnela toracolumbar en el 90% de los casos, donde L1 es más frecuente que T12 y T12 más frecuente que L2. El déficit neurológico puede ser variable, pero hay evidencia de que se encuentra entre el 10 y el 30% de los pacientes con este tipo de fracturas y la complicación más frecuente recogida, bueno, esto puede variar, pero he encontrado que el ilio paralítico es una de las causas más frecuentes. ¿Por qué la charnela toracolumbar? Pues porque hay un cambio brusco en la disposición de las articulaciones facetarias, porque es un punto de transición de la curva dorsolumbar, porque hay diferentes rangos de movilidad por encima y por debajo de esta zona y porque es una zona que soporta mucho estrés. A la evaluación inicial de este tipo de lesiones, la anamnesis es súper importante, el mecanismo de lesión, el dolor, sensación de pérdida de fuerza, la exploración física, pues, inspeccionar, palpar, movilización del paciente en bloque, la exploración neurológica, los reflejos osteotendinosos y la valoración motora y sensitiva, y los reflejos, sobre todo el anal y el bulbo cavernoso en caso de sospecha de lesión medular, son imprescindibles ante este tipo de pacientes.
En cuanto a la evaluación inicial, normalmente, pues, depende de dónde nos encontremos. Si somos un hospital de tercer nivel o si somos un hospital comarcal, pues va a depender de las opciones de imágenes que tenemos disponibles. Desde radiografías, lo ideal es en decúbito y si el paciente tolera otra lateral en bipedestación. Un body tag, pues es la prueba de elección en el paciente agudo inestable, porque tiene buena valoración ósea, rápida y no se pierde tiempo con la radiografía. La resonancia magnética, normalmente pues en pacientes estables, niños, permite valoración de partes blancas, discos y el complejo ligamentoso posterior. Eh, el concepto de estabilidad es súper importante, que ya Wairi Panjabi lo describió y dijo que la estabilidad es la capacidad de la columna para mantener una alineación adecuada y que bajo carga fisiológica no se produzca lesión o irritación de la médula o raíces o dolor incapacitante o deformidad. ¿Y por qué es importante definir si una fractura es estable o inestable? Pues porque nos vamos a elegir el tipo de tratamiento según la inestabilidad de la lesión, entre conservador o quirúrgico. Si es quirúrgico, vamos a elegir el tipo de cirugía y nos va a servir para el pronóstico del paciente. En cuanto a los factores de inestabilidad de las lesiones de columna toracolumbar, algo importante es el complejo ligamentoso posterior, que como su nombre lo indica es un complejo, no es solo el ligamento común vertebral posterior, como se creía antes, sino es todo, es el interespinoso, el supra, el amarillo, la faceta y la cápsula articular. Este concepto me parece fundamental para entender un poco la fractura toracolumbar como tal. Denis en el 83, con el advenimiento de la tomografía computada, pues describió que la estabilidad se basaba en tres columnas y que la columna central era la más importante para darnos la estabilidad. La columna central o media está formada por el muro posterior osteodisco ligamentoso, que es el ligamento vertebral común posterior, el disco y la mitad posterior del cuerpo. Si esto se lesiona, pues normalmente tenemos inestabilidad. Luego en el tiempo, los criterios radiológicos de inestabilidad que se fueron describiendo y clásicamente se describe radiológicamente a la inestabilidad como el acuñamiento mayor del 40 a 60% del cuerpo vertebral, una angulación cifótica de más de 35 grados o de 15 a 35, una ocupación de más del 50% del canal raquídeo, la afectación de la columna media o más de dos columnas y la afectación del complejo ligamentoso posterior o luxaciones de las facetas articulares. El tiempo importa, intentar operar lo antes posible siempre que las condiciones del paciente y el hospital lo permitan, y esto seguramente será una pregunta clásica a nuestros dos invitados expertos al final de la charla. El protocolo NACI, no existe evidencia actual, el ASI y la Sociedad Española de Paraplegia no los recomiendan, pero bueno, les preguntaremos a los dos expertos si en sus centros se están utilizando o si hay alguna alternativa a este tipo de drogas para mejorar un poco la lesión medular. En cuanto a las clasificaciones, se intentan ordenar a la naturaleza y los cambios sufridos a la anatomía vertebral tras un traumatismo. Suelen ser complejas y cambiantes, no abarcan todo, son útiles sobre todo al principio de la práctica médica, pero la decisión terapéutica tiene que tener en cuenta muchos factores: la experiencia personal, el entrenamiento, el tipo de paciente y las comorbilidades, y permiten comparar pacientes y resultados de diferentes lugares. La evolución histórica de las clasificaciones, es por eso que no hay una clasificación específica para este tipo de lesiones. Miren cómo ha evolucionado en el tiempo, desde 1920, luego Boehler, el 29, Roy Camille, Denny, el Trix típico de Bacaro, que yo lo usé muchísimo hace unos años cuando estaba haciendo el FELU, que era lo que más se utilizaba en su momento, que toma en cuenta tres parámetros morfológicos: eh, la morfología de las fracturas, si es compresión, si es traslación, si es distracción, si el complejo ligamentario posterior está intacto o está lesionado, y si hay lesión neurológica, donde hay una sumatoria de puntos
Y si son menos de 3, pues el tratamiento solía ser conservador, si era 4 era quirúrgico y si era más de 4 o 5, pues ya, perdón, si era 4 era ahí consensuar entre la experiencia del cirujano y más de 4 pues ya era quirúrgico. Luego del 2013 la AO empezó a crear un sistema universal donde describía la morfología de la lesión, el estado neurológico y los modificadores, que básicamente pues, tiene tres tipos, la tipo A, la tipo B y la tipo C. La tipo A suele ser, perdón, es una compresión que se divide en A0, A1, A2 hasta la A4. La tipo A1 y 2 no afecta el muro posterior. La tipo A3 y A4 sí afecta el muro posterior y se divide en A3 si es el platillo vertebral único o A4 si son dos platillos comprometidos, que esta por ahí suele ser una fractura eh, que a veces es difícil determinar qué tipo de tratamiento hacemos con ella, porque es controversial, ya le preguntaremos a los expertos más adelante qué harían con una fractura tipo A3 o A4. Las tipo B, pues ya las tipo B se dividen en B1, que es netamente ósea, la B2 eh, toca el ligamento vertebral común posterior y el complejo ligamentario posterior, y la B3 suele ser en hiperextensión. Y por último, la tipo C pues suele ser una fractura con luxación y desplazamiento. Luego ellos agregaron los modificadores neurológicos que iban del N0 al NX, donde el N0 era una neurología intacta, hasta el N4 que era una lesión completa de médula. Los otros tipos de modificadores, el M1 y el M2. El M1 era una lesión indeterminada de la banda de tensión o del complejo ligamentario posterior, y el M2 se refiere a pacientes con comorbilidades específicas, como la espondilitis anquilopoyética o como pacientes grandes quemados, ¿vale? A mí me fue útil y me sigue siendo muy útil el algoritmo de clasificación de la AO, donde siempre empezamos por lo más grave. Si es una lesión con desplazamiento, es una tipo C de traslación. Si no tiene dislocación o luxación, hay que ver si tiene el complejo ligamentario posterior comprometido. Si sí lo tiene, pues hay que ver si es anterior o posterior. Si es anterior, es una tipo B3 en hiperextensión. Si es posterior, puede ser una B1 o B2, de acuerdo a si está comprometida la parte ósea pura o está comprometida la parte ósea más la ligamentosa. Si no está lesionada la banda de tensión posterior y es solamente fractura del cuerpo vertebral, pues puede ser una tipo A y así hasta llegar a a la no quirúrgica. En resumen, pues este es el resumen del cuadro de Moisés, a ver si es una paciente interesante porque es una doble fractura, no seguida, un viernes a la noche con síntomas neurológicos, y ya el árbitro nos apura a patear el penal, así que ese es el resumen. Bueno, pues ahora con esto que nos acaba de enseñar Join, yo creo que la fractura de L5 la podríamos clasificar como una tipo A3, un bursting completo, en la que vemos que se afecta el muro posterior y parece que solo está afectado el platillo superior. Y la A4 sería perdón, la fractura de L2 sería una fractura que no está luxada, no sería una C. Tengo dudas de si podría ser una B, porque no es el mejor corte, pero parecía que podría haber algo de diástasis aquí entre las espinosas. Pero bueno, a nivel del cuerpo vertebral sí que tenemos claro que es una A4 porque afecta a ambos platillos y al muro posterior. Le daríamos un modificador M1 porque no tenemos muy claro si está el complejo ligamentoso posterior afectado y le damos un N2 porque tiene síntomas radiculares. Pues bien, Ahora, antes de pasar bueno, la clasificación y todo, eh, en sus centros, por ejemplo, el doctor Sleiman, usted un viernes a a la noche,
este paciente con las lesiones de los calcáneos, que me parece también sumamente importante el tema de la lesión de los calcáneos ante una precipitación porque se debe sospechar fractura toracolumbar normalmente, sobre todo en más de 1 metro, 2 metros de altura, por por la axialidad, digamos, de la lesión suele estar asociado a fracturas lumbares. Eh, ¿Cómo manejarían en este caso? ¿Irían primero a tratar de esperar el tratamiento? Porque luego, si este paciente necesita cirugía, te preguntan si puede ir de cúbito dorsal, de cúbito ventral. ¿Cómo manejarían ustedes? Entonces, yo creo que, bueno, es un paciente politrauma que viene a nuestro centro. Primero, la estabilidad hemodinámica, la estabilidad clínica, el estudio completo, ya lo tenemos hecho. Tenemos esta paciente de 17 años con doble fractura, con lesión neurológica, sin instabilidad hemodinámica, que a priori tiene una buena reserva fisiológica y nos encontramos con la situación que tenemos que plantearnos un tratamiento que probablemente será definitivo de entrada. Entonces, tenemos la suerte nosotros que tenemos desde el año pasado una guardia de urgencias traquimedulares en las cuales esta paciente entraría al tener una lesión neurológica. Y con ella viene un viernes, nosotros la preparamos para operarla el sábado por la mañana. Entonces, tenemos la suerte de tener un equipo de cirujanos, de anestesistas, de neurofisiólogos, de instrumentistas especializadas en columna que podemos darle salida a esta paciente el sábado por la mañana a primera hora con un equipo experto. Entiendo que esto no es la situación en todos los centros, lamentablemente, y tampoco en todas las comunidades, y esperemos que en un futuro próximo lo sea, al menos a nivel de cada comunidad autónoma, disponer de un centro de politrauma donde se podrían tratar ese tipo de pacientes de manera precoz y de manera completa. Entonces, para responder, esta paciente necesitará un tratamiento especializado de entrada, mejor que sea definitivo. Vale, o sea, vale. Perfecto. Andrés, ¿a ti qué te parece? Sé que el hospital, bueno, es un hospital un poco más bien de rehabilitación y que no tenemos este tipo de- de casos, pero ¿cómo lo manejarías tú? Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, que lo que hay que buscar es lo que se está haciendo en Valdebrón, en Cataluña, de intentar centralizar estos pacientes por comunidades o si son comunidades pequeñas, por varias comunidades, para poder atenderlo por un equipo especializado y distinto de los equipos de guardia que hay en los hospitales lo antes posible, ¿no? Siempre se ha establecido el límite de las 24 horas, pero bueno, también hay las descompresiones ultra rápidas. Y hacer la cirugía definitiva, es decir, ya cirugía instrumentada, descomprimir si hace falta, hacerlo ya sea por ligamento o por laminectomía y pulsando los fragmentos, que pueden ser las dos opciones. Aunque el fragmento de arriba el de la L2 está un poquito volteado y a lo mejor por ligamento no se puede reducir. Pero sí, operarlo lo antes posible. Lo bueno es que una paciente joven bueno, pues tiene una buena reserva, va a aguantar bien la cirugía y como dices, Lima, si por la mañana temprano pueden hacerlo con todo el equipo, pues mejor que hacerlo a medianoche con el equipo que no es el habitual. Bien. Moisés, no sé si querés preguntarle algo acerca de esto previo, ¿no? De lo quirúrgico, de en la urgencia, que tú lo viviste y que... No, es perfecta la pregunta que haces. Ya era la que tocaba aquí justo, porque nosotros, por ejemplo, si pasas diapositiva, nosotros lo que hicimos fue, como no, en aquel momento no íbamos a tener ningún cirujano de columna durante todo el fin de semana, se decidió, ante la lesión neurológica que tenía la paciente, hacer un primer tiempo en la guardia para descomprimir y hacer una laminectomía a doble nivel y controlar un poco lo neurológico. Ahí ya en la propia cirugía vimos que la fractura efectivamente era una B2 porque tenía afectación del complejo ligamentoso posterior. Incluso hubo que hacer una reparación dural porque había fragmentos que habían desgarrado la dura madre. Y esa fue la decisión que tomamos nosotros. No sé si era preferible esperar a tener una resonancia y dejar pasar los 3 días y hacer la cirugía definitiva.
No sé, Sleiman, si en nuestra situación, que no tenemos el equipo especializado para entrar el sábado, hubieses hecho algo parecido o hubieses esperado. ¿Pero por qué no instrumentasteis? ¿Porque no teníais instrumental en el hospital en ese momento? En aquel momento, no. Que esa es otra, que en muchos hospitales no hay instrumental en depósito, claro. Y es otro de los problemas que a veces se encuentran. Que a lo mejor tienes el cirujano, pero no tienes el instrumental. En aquel momento era, si era un viernes, creo que se entró a las 10 y pico de la noche o así. Entonces no, ahí se decidió hacer esto primero. Realmente la urgencia de operarla de entrada yo creo que no está. Se puede demorar esa cirugía para encontrar la situación más óptima, aunque fueran 24 o incluso 48 horas, ¿vale? Digamos, nosotros ahora tenemos el protocolo que lo operamos con 24 horas y de hecho ya hemos enviado un abstract al GED donde comparamos nuestra experiencia operándolos de manera ultra rápida con 24 horas versus lo que se hacía previamente con 24, 48 horas, etcétera. No hemos encontrado una gran diferencia respecto a la recuperación neurológica. De hecho, los estudios más recientes tampoco apuntan hacia una mejoría clara con una actuación ultra rápida, ¿no? Entonces, mejor encontrar un momento donde ya tenéis toda la parte logística resuelta y si se puede hacer en 48 horas, perfecto. Y si no, es donde está el dilema. Si se va a demorar más de 72 horas, yo creo que es donde nos tenemos que preguntar si realmente merece la pena demorarlo o actuar como habéis hecho de manera, pues, escalonada, ¿no? Una descompresión de entrada y luego la civilización definitiva. Yo tengo una pregunta, Doc. Por ejemplo, ¿la querés esperar al lunes? Porque el lunes tenés el material quirúrgico, pero la paciente el sábado progresa neurológicamente. ¿La seguís esperando o le haces la LAMI como hizo Moisés? El problema es que ellos, bueno, y muchos centros, de hecho, ellos tenían la suerte que el cirujano quien la podía operar estaba el viernes y no había nadie ni el sábado ni el domingo, que empeorase o no, pues no hubieran tenido una salida a esta paciente. ¿No, Moisés? Sí, sí, así fue. Entonces, lamentablemente, a veces no realizamos la medicina como toca por falta de recursos. Nosotros ante la duda de esta pregunta muy buena, Join, si se te instauraba una lesión neurológica progresiva y no había nadie del equipo para descomprimirla, creímos que iba a ser mucho peor. Entonces decidimos hacer esto. Nosotros, digamos, antes de tener este protocolo, sí que hemos tenido unas situaciones así, límite, donde había un deterioro neurológico en el cual, pues aunque no estuviéramos de guardia, tuvimos que venir a solucionar el caso. Vale, eso es Vale. mandar. Vale. También pensar que si estáis en un hospital que tenéis esas condiciones, tendréis que buscar un hospital donde poder derivarlo a estos Exacto, pacientes. Bueno, que siempre será mejor que tenerlo a lo mejor hasta el lunes y operar. De todas formas, esto no es una lesión medular, son lesiones radiculares, ¿vale? O sea que es un poco, bueno, hay también que descomprimirlas, pero que te puede aguantar exacto. un poquito más que una lesión medular, ¿vale? Vale. Perfecto. Y perdón, sobre la descompresión en una VARS, digamos, en una fractura con fragmentos intracanal, ¿la suelen hacer habitualmente, Andrés? ¿O, la remodelación o la reabsorción de esos fragmentos óseos normalmente está y no hace falta descomprimir un paciente con fragmentos dentro del canal? ¿Reparan solamente si hay fuga? Eh, ¿Cómo manejan eso? Se puede, vamos a ver, si ponéis el tag, hay dos fragmentos que son diferentes. El fragmento de L5, aunque no sé si habéis puesto cortes axiales, son solo los cortes estos vegetales, ¿no? El fragmento de L2, perdón, espérate quieto, 5, 4, 3, de L2 está un poco rotado. Si veis que esos fragmentos están rotados o incluso invertidos a veces, que se ve porque la cortical está completamente hacia el otro lado, este está simplemente rotado, a veces es difícil reducirlo solo con ligamento-tasis y tienes que abrir y empujar el fragmento y hacer una laminectomía, ¿no? El de abajo, sin embargo, está más recto y seguramente con ligamento-tasis puede mejorar, pero siempre te quedas con la duda de si ese fragmento va a ir a su sitio. De todas formas, el canal se remodela con el tiempo por el propio pulso dural
e incluso ocupaciones tan grandes se pueden hacer solo con un ligamento táxil. Lo que pasa es que la mayoría de la gente le da cosa dejar esos fragmentos sin retirarlos o colocarlos o empujarlos a su sitio, sobre todo a nivel lumbar, que puedes desplazar bien la dura y las raíces, y tienden a hacer la minectomía y a colocarlos. Pero bueno, la ligamento táxil, si el fragmento no está invertido, que en este caso el DL5 no está, pero el DL2 está medio medio, se puede intentar reducir simplemente por ligamento tasis, porque es una fractura reciente y que puede ir a su sitio y no es necesario hacer la minectomía, que al final inestabilizas más. Pero ya te digo que eso es la teoría. Luego en la práctica, pues todo el mundo se queda con la duda de si ese fragmento realmente es mejor intentar empujarlo abriendo un poquito. Igual De también con acuerdo. los cortes axiales hay que ver dónde están localizados los fragmentos, que no sé si tienes algún corte axial. Completamente de Sí, acuerdo sí, con el lo doctor hay. Barriga. Básicamente la indicación de la descompresión es la lesión neurológica. Si esta misma fractura no tuviera una lesión neurológica, no se procedería a una descompresión, tampoco a reducir los fragmentos de manera anatómica por la remodelación que habrá. Entonces, la indicación de la descompresión es la lesión neurológica. También la indicación de la reducción de los fragmentos para dar más espacio es la lesión neurológica. Cuando hay un fragmento que ocupa más del 70% del canal, normalmente el ligamento posterior está roto y por lo cual no se podrá realizar una reducción indirecta solo con ligamento taxis. La resonancia magnética te dirá cómo está el ligamento y lo podrás ver en la resonancia magnética, que es un dato adicional. Nosotros normalmente cuando tenemos una fractura como la de arriba, sobre todo, que es un tipo A4 con una gran combinación, con un fragmento que está así, tenemos también la suerte que después de instrumentar, después de reducir, podemos pasar el TAC intraoperatorio y ver realmente la reducción que hemos tenido. Y esto nos ayuda sobre todo si estamos planteando hacer una vía anterior a esta paciente o no. Colocar 6 tornillos o 5 para plantear una vía anterior posterior y quitar el fragmento que hay y poner un soporte anterior si así lo necesitase el paciente. Entonces, básicamente esto. También muchas veces con la radiografía te da la sensación que se ha reducido este fragmento, haces el TAC postoperatorio y no está reducido. No tiene importancia si el paciente no tiene una lesión neurológica, pero si la tuviera, puede tenerlo. Eh, Antes de pasar, está clarísimo que el nazis ya ni siquiera lo tenemos que preguntar, ¿verdad? Vale. Nosotros, el uso de cortisona, digamos, en pacientes con lesión neurológica es de manera compasiva. Se contempla con aquellos casos, por ejemplo, una lesión cervical incompleta y en pocas cosas más. También a veces en epicono medular, obviamente en lesiones tumorales sí, pero traumáticas no tanto. Vale. Y aquí, ante la lesión neurológica de la paciente y las imágenes del TAC, ¿hubieseis peleado la resonancia un viernes a esas horas? ¿O Eh, la, hubiese...? pre- la pregunta de radiólogo es, ¿la vas a operar esta noche? Sí, Entonces, si le dices sí, te la hace, si no, no te la hace. Esta paciente, si íbamos a operarla el sábado por la mañana, habiendo llegado el viernes por la noche, sí que tendríamos la reso. Yo creo sí, sí. que Si puedes, es mejor tenerlas. ¿No? Mm. la resonancia en este caso está indicada por la lesión neurológica. Obviamente no te va a cambiar la actitud quirúrgica porque ya tiene la lesión neurológica, entonces la vas a operar igualmente y te importa poco si es una A4 versus una B porque ya has decidido operarla. Entonces no te va a ayudar a clasificar y decidir sobre el tratamiento. Pero a veces también en esos casos te puedes llevar alguna sorpresa. Por ejemplo, tienes una fractura tipo A1 que no la ves en el TAC y puede perjudicar, digamos, la instrumentación. Puedes decidir un poco más largo o menos largo, lo que sea. Pero bueno, básicamente la resonancia en este caso es por la lesión neurológica. Sí, Pero por ejemplo, en la L4 ahí se intuye que puede haber una pequeña fracturilla también, ¿verdad? mm, en la L4, efectivamente. Entonces, si quieres, seguimos. Sí, vale. Pues esto fue lo que hicimos en un primer tiempo. Aquí se ve la resonancia, sí que nos la hicieron al día siguiente. Vimos la descompresión. Quizás en el nivel inferior podríamos haber sido más agresivos. Asa. Aquí vemos las imágenes del TAC comparado con las imágenes de la RESO. ¿Pero en la laminectomía empujasteis el fragmento, alguna cosa, o simplemente hicisteis la laminectomía? En la laminectomía, es que yo no era el cirujano. Creo que sí que se intentó, pero había
mucha lesión de la dura, La dura, ¿no? entonces no cedía todo lo que quisiéramos. Y si vuelves a los cortes axiales, aquí en la laminectomía inferior sí que parece que nos hubiéramos quedado un pelín cortos. Se ve el fragmento, en la de arriba más o menos bien, pasa. Y después en un segundo tiempo, a los 3 días del ingreso, lo que se hizo fue una estabilización mediante una instrumentación con artrodesis. Decidimos hacer artrodesis desde T12 a S1 de forma ya programada. Y entre la primera cirugía de la laminectomía y y la artrodesis, digamos, ¿hubo recuperación neurológica después de la laminectomía o cómo se comportó el paciente? ¿O mantuvo el déficit neurológico? Hubo una mejoría, pero era bastante difícil de valorar porque estaba muy dolorida y tenía las osteotaxis en los calcáneos Ya, claro. y era difícil de valorar en la recuperación. Pero bueno, este es el resultado posoperatorio inmediato a los 3 días. A los 3 meses concluyo el caso y después hacemos preguntas directamente. Este es un escoliograma a los 2 años de la paciente. El TAC, donde vemos que tiene una buena artrodesis. Y la resonancia, donde en la segunda cirugía aumentamos un poco la laminectomía a nivel inferior y a nivel superior vemos como el fragmento se consiguió reabsorber porque ya no había ya no es de tanto tamaño como al inicio. Y en cuanto a la evolución clínica, la paciente fue mejorando progresivamente, fue bastante bien, la verdad. A los 3 meses ya tenía en la extremidad inferior izquierda un 5 de 5 global y en la derecha sí que tenía proximalmente un 5 de 5 y distalmente como tuvo mucho tiempo los fijadores, no era muy valorable, pero también ella decía que se notaba mejor y ahora a los 2 años ya comienza a caminar sin ayuda por primera vez. Hace poco que dejó las muletas y le quitaron los walkers. Bien, pues ahora queríamos hacer algunas preguntas. Ya la primera ya más o menos la contestasteis, la resonancia también, la cirugía en uno o dos tiempos también sería ideal hacerla en un tiempo. En cuanto al montaje, ¿qué os parece el montaje que utilizamos? ¿Hubieseis hecho algo parecido? ¿Hubieseis sido más agresivos si hubieseis bajado ilíacos? No sé. Andrés, por ejemplo. Vamos a ver. Aquí os hago una pregunta, aquí, porque es también polémico. ¿Se puede artrodersar y se puede no artrodersar? He visto que habéis puesto injerto posterolateral en una fractura a una chica de 22 años, se puede incluso, la fractura va a consolidar y puedes no buscar la artrodesis, incluso en algunos casos hacer las descompresiones y el resto de tornillos ponerlos percutáneos. En una instrumentación largo, bueno, pues puedes ir a ilíacos porque te has ido hasta T12, el montaje que habéis hecho, lógicamente, ha solucionado el problema y ha sido correcto. Otros montajes, pues puede buscar un soporte anterior, pero bueno, dando esta estabilidad que habéis dado, las fracturas se han consolidado perfectamente. Lo que se puede valorar es si artrodesar o no, en cuanto a que si no artrodesas, puedes retirar la instrumentación siendo una chica de 22 años y bueno, que haya sido una precipitación, me va a limitar más para caminar en su vida lo que es los calcáneos, que a lo mejor el problema neurológico inicial, pero vamos, el montaje es correcto. También hubiera sido correcto si alguien hubiera hecho una corpectomía, sobre todo de la fractura de L2, y hubiera puesto un soporte anterior, pero bueno, con esto que habéis hecho, habéis conseguido una reducción correcta de las fracturas, una consolidación de las mismas y con un buen resultado. Al haber hecho artrodesis, pues no tiene sentido retirar la instrumentación, que ya está todo fusionado. Es lo único que a lo mejor se podría discutir de si en estos casos en pacientes jóvenes en fracturas se podría no poner injerto. Sleiman. Yo estoy de acuerdo con Andrés. Básicamente tienes que ir por un algoritmo de tratamiento, ¿no? La primera necesidad con esta paciente es la descompresión por la lesión neurológica, luego la estabilización, sobre todo la fractura del L2, la L5 está al límite de la inestable, incluso
hay centros que no hubieran ni siquiera tratado la L5, Sí. ¿vale? En el sentido de que se podía haber dejado ahí sin tratamiento. Ahora me dices, tiene una lesión neurológica que yo creo que viene de la L5 porque tiene el extensor del hallux que está a 2, mientras en los restos grupos musculares que en esta pierna estaban a 4, ¿no? Entonces, por allí la estenosis de receso lateral te está causando un problema, quieres descomprimirla, ¿vale? Montaje en una persona de 17 años que acabó con una T12 pelvis es un poco agresivo, sobre todo como tratamiento definitivo. Personalmente yo hubiera hecho una cirugía, digamos, luego, ¿no? Estamos hablando necesidad de descompresión, luego necesidad de reducción, esta paciente está bien alineada, reducción no hace falta, y luego la estabilización versus la fusión, ¿no? Entonces, ¿cuándo fusionar? Yo creo que se tiene que fusionar cuando hay, por ejemplo, una, una instabilidad a través del disco, el disco que está completamente roto, como sería, por ejemplo, el disco entre la 1 y la 2. Allí yo creo que sí que se tendría que fusionar porque luego le quitas la instrumentación y puede tener un dolor residual por una disfunción del disco. Luego, cuando están las facetas afectadas, que es otra indicación para la fusión. Y la tercera, cuando tienes una rotura del ligamento posterior en el cual pues, no se va a soldar esto y le va a causar una cierta instabilidad crónica cuando le quites los tornillos, una tifosis, lo que sea, que puede pasar con esos casos. Entonces, para mí, esas serán las tres indicaciones de fusionar. Y esta, al menos en segmento 1-2, lo tiene, incluso en el 2-3. Entonces, una fusión limitada a 1-3 sí, pero la fusión de 3 hasta sacro yo creo que se podía haber evitado con esta paciente. Incluso podías haber hecho dos montajes diferentes, uno de 1-3 y el otro de 4-5 percutáneo para quitarlo en un tiempo posterior. 4-1 percutáneo para quitarlo de un tiempo posterior. Esto a nosotros, con la fractura, sabiendo que no íbamos a dar un soporte anterior, nos daba miedo dejar solo un nivel por debajo en vez de dos niveles por debajo y dejar, y si parábamos con dos niveles por debajo de la fractura, parábamos en L4, tener una fractura de L5 que nos comprometiese el montaje. Claro, no nos planteamos esto de hacer percutáneo más fusión. Tienes una cosa a favor tuya, que esta paciente tiene fractura de los dos calcáneos, entonces no va a cargar en los próximos 2 o 3 meses. Entonces, la solicitud mecánica sobre el constructo tuyo es mucho más baja, ¿no? Entonces, es una cosa que puedes utilizar a tu favor. La otra cosa, en la fractura de la L2 puedes no hacer una corpectomía. De hecho, la gran mayoría no acaban con una corpectomía. Pero lo que nosotros sí que hacemos es ponerle al menos 1 o 2 tornillos en la fractura rota. Eso sí. Y eso te dará una estabilidad que realmente te puede ahorrar la vía anterior. Y por eso nosotros intentamos pasar el TAC intraoperatorio para ver si necesitamos poner el sexto tornillo, porque el quinto se lo va a llevar seguro en este montaje. Dos arriba, dos abajo y la vértebra rota, al menos con un tornillo el derecho, el izquierdo dependiendo si ves que vas a ir por vía anterior o no. ¿Un estabilizador rotacional, un puente entre las barras, por ejemplo, ayudan o no tiene? No, un DTT yo creo que no aporta mucho. Ahora, la otra pregunta de Moy, que yo creo que tiene mucho sentido, es, hemos hecho un constructo T12 S1 y hemos parado ahí, ¿no? Entonces, con una persona de 17 años bien alineada, pues lo puede tolerar, sobre todo que en un primer momento no ha hecho mucha actividad física, ¿no? Pero ese constructo puede fallar en el sacro, eso sí. Sobre todo si estamos buscando una fusión. Sí, y lo de instrumentar la vértebra, yo soy muy partidario habitualmente, si se puede, si no están rotos los pedículos, y te permite de instrumentar la vértebra fracturada, porque te permite ahorrar niveles tanto por arriba como por abajo, incluso utilizar uno solo. Pero ya sabéis que esto en el resto del mundo le llaman el método español. No sé exactamente por qué, pero se llama así el instrumentar la vértebra Porque, instrumentada. Supongo que lo describiría algún español, pero no tengo sí, ninguna cosa. ¿Lo tienes de tú? hecho fuimos nosotros. Ah, Fue el doctor Villanueva y el de doctor nuevo. Gonce. Pues le llama así, me llamó la atención alguna vez que lo escuché por ahí, pero que si podéis, yo sí suelo instrumentar siempre la vértebra fracturada. No sé, ¿algo más, Moisés? Que Y luego otra pregunta, la fractura sacra que habéis comentado tampoco luego la hemos visto ni nada. No, no puse las imágenes porque era muy poca cosa. No era. Se pueden eh, ir a la razón de aparte del constructo largo a la estabilización eh, a ilíacos. no era tributaria de tratamiento.
Ya está. Vale. Por aquí, por el chat, nos hacen alguna pregunta también. Pregunta Rocío que, qué consideraríais para hacer, para realizar la indicación quirúrgica de las fracturas A3. Una fractura A3 que está ahí al límite. Normalmente, ¿qué consideráis para indicar una cirugía en estas fracturas? Sobre todo la lesión neurológica, que en este caso es lo que te marca, pero si no hay muchas fracturas, fracturas estallidos, que las puedes tratar ortopédicamente. Pero bueno, en este caso tienes claro que hay una lesión neurológica y que tienes que descomprimir, ¿no? Yo creo que las fracturas orocolumbares tipo burst o tipo, bueno, estallido, digamos, es una cosa todavía que no está muy definida en la literatura. Si te vas y lo miras, pues hay de todo lo que quieras. Depende de lo que quieres tratar, puedes encontrar la evidencia que va según lo que opinas, primera cosa. Segunda, cuando realmente vas a estudios que hacen comparaciones, aunque sean históricas, te das cuenta que no hay una diferencia clara entre operar y no operar. De hecho, hay series que te dicen que operando hay menos probabilidad que el paciente vuelva a su actividad laboral previa, ¿no? Sí, Y que tenga más dolor a largo plazo, etcétera, etcétera. Pero lo que esos estudios realmente no valoran es la deformidad que está asociada a la fractura. Entonces, un paciente de 40 años que tiene una cifosis allí de 30 grados con una fractura de A4 que no has tratado quirúrgicamente y se queda con esos 30 grados, pues puede estar muy bien los próximos 5 o 10 años, pero a largo plazo eso no lo sabemos si estará bien o no. Entonces, la primera indicación para operar es obviamente la lesión neurológica, la otra es si hay una deformidad clara, por mucho que la fractura como tal sea relativamente inestable, ¿no? Como son esas fracturas, A3 y A4 son relativamente inestables, no son inestables y se pueden tratar de manera ortopédica, de hecho tradicionalmente se han tratado así. Yo tengo otra pregunta, que aquí, por ejemplo, teníamos la duda de si era una B2, ¿no? Si está afectado el complejo ligamentoso posterior. En este caso, luego ya fue claro que está afectado a la hora de hacer la descompresión. Pero hay fracturas que nos encontramos que tenemos una A3, una A4 del cuerpo vertebral, que a lo mejor no tiene un gran colapso ni una gran conminución y que te llegas a plantear si puede ser conservadora. Y luego tienes las dudas de que esté afectado el complejo ligamentoso posterior. Le haces la resonancia y te sale una hiperintensidad en el complejo ligamentoso posterior y tocaría que la clasificases como una B2. ¿Automáticamente pasáis a hacer esa fractura quirúrgica? No, yo creo que la hiperintensidad en el ligamento longitudinal posterior como tal no es una indicación, no es una B2 por esto. Quiero decir, tiene que haberse roto el ligamento, no es que haya una hipersensibilidad o hiperintensidad. Y eso en la resonancia lo puedes ver, si está roto o no. Tienes duda, haces una radiografía en bipedestación, ves realmente cómo está comportándose esta fractura con carga axial, ¿vale? Y ves como si está sifosando más de lo que estaba, hay más separación de lo que había, etcétera. bueno, la cifosis angular y la localización de la fractura es clave. No es lo mismo una fractura en T12 o L1 en charnela que una fractura L4 o L5, que muchas veces las tratas conservadoramente y no tienes ningún problema, ¿no? O sea que, lógicamente, hay que ver la posible cifosis que puede tener este paciente en el futuro y que le puede dar dolor o deformidad progresiva. O sea que hay que tener en cuenta más factores aparte de la morfología de la fractura. En principio, la localización y la cifosis angular o el porcentaje de aplastamiento vertebral, ¿no? Que no es lo mismo un aplastamiento de un 10% que una fractura que tiene más de un 50% a la hora de decidir tratamiento quirúrgico conservador. Pero sí que es cierto que cada vez, revisando la literatura, te encuentras pues, como un cambio de tendencia en las fracturas de estallido de series largas con un tratamiento conservador con buen resultado en fracturas que ves. Muchas veces por escuelas, si ves la escuela alemana, pues operan todo, le hacen corpectomía, abordaje anterior, posterior, de todo, ¿no? En la Europa mediterránea, Italia, Francia, España, pues somos quizás más conservadores por escuela, que también ves que la misma fractura se trata de formas diferentes según el sitio donde caiga. Vale, hay una pregunta del chat. Sandra pregunta si se estabiliza sin fusión. ¿En qué momento se plantea retirar el material? Andrés, por ejemplo. Bueno, pues cuando hay una consolidación de las fracturas, la gente dice un año, pero bueno, si tú haces una cirugía percutánea en fracturas por ejemplo,
sin lesión neurológica, que no vas a descomprimir ni nada, pues aproximadamente la fusión la consolidación la vas a tener en 4 o 6 meses, pero generalmente entre listas de espera y cosas y tal, de año, pero porque es decir, es una fecha, o sea, es un dato que se pone de forma empírica, como podías poner a los 8 meses, a los 10, cuando hay consolidación de la fractura, que la puedes ver en un TAC, puedes retirar el material. Sí. De hecho, algunas veces hemos tenido pacientes que están tan bien que ni siquiera quieren quitarse el Claro, ese instrumento. es el tema, que muchas veces los pacientes no quieren quitárselo, y tampoco, y con la cantidad de pacientes que hay en los quirófanos, pues muchas veces dice, bueno, pues uno menos, ¿no? Se lo Ya queda ahí. algunos que llevan 5 años allí y no se han aflojado y no se lo quieren quitar. Sí. Yo tengo otra pregunta. Eh, Muchas veces nos encontramos, sobre todo a nivel torácico medio alto, que tenemos fracturas consecutivas, que no hay ninguna clasificación ni ningún algoritmo que te las incluya como que hay que hacer con estas fracturas consecutivas. ¿Les dais alguna importancia extra? ¿Las tratáis como fracturas individuales? ¿Cómo las afrontáis estas fracturas? Yo creo que tienes que tratarlas con fracturas individuales, incluso lo que comentaba antes, Said, de que puedes hacer un tratamiento ortopédico en una y un tratamiento quirúrgico en otra, ¿no? Es decir, que te venga una fractura que dices, bueno, pues hago ese segmento solo con nivel arriba, superior e inferior y dejo la otra de tratamiento ortopédico. Suena un poco raro, ¿no? Porque, bueno, ya que me meto a operar, le hago todo, ¿no? Pero sí se tiene que tratar de forma individual, sobre todo en pacientes tan jóvenes en los que le vas a suponer con este tipo de instrumentación pues una limitación para la movilidad en el futuro grande. O sea que sí, sí creo que hay que tratarlas individualmente y también depende que sean fracturas cómo estén localizadas, que estén separadas en este caso por dos vértebras, que estén más adyacentes, ¿no? Pero hay que hacerlo uno por uno, pero sí se puede tratar de forma individualizada, una conservadora y otra quirúrgica, o las dos quirúrgicas o las dos conservadoras, sí. Completamente de acuerdo. De hecho, tenemos ahora 2 casos en el hospital que teníamos fracturas consecutivas y las hemos a tratar de manera un poco más agresiva de lo que tocaría y lamentablemente hemos tenido 2 infecciones con ellas. Entonces dices, nos hemos pasado, ¿no? Entonces, de lo contrario, no hemos tenido ningún caso en el cual hemos tratado de manera individualizada y nos hemos arrepentido, ¿no? Pues, Doctor Sleiman, y ahora que tienen el centro bueno, de lesiones agudas y demás, ¿hay algo nuevo, por ejemplo, a nivel de anestesia o de manejo intraoperatorio, por ejemplo, de volúmenes, para mejorar, por ejemplo, ¿no? la perfusión medular, alguna droga o esto de hipertensar el paciente intraoperatorio de manera controlada? ¿Los realizan? ¿No le dan importancia? hipertensar no, lo que mantenemos es unas tensiones constantes y reguladas, ¿no? En el sentido de que, digamos, un paciente que no tiene una lesión medular te puedes permitir una hipotensión controlada hasta 70 de medias o durante toda la cirugía, mientras que en un paciente con una lesión medular no te puedes permitir una hipotensión tanto. Pero sobre todo lo que marca la diferencia es el manejo postoperatorio, que también en el postoperatorio inmediato, cuando están en la REA o en la UCI, intentamos tener un control estricto de las tensiones las primeras 48 horas para mantener unas tensiones y una saturación correcta en las primeras horas postoperatorias, que yo creo que esto sí que marca la diferencia. Sí, evitar la hipoperfusión medular que agrava el grado la lesión medular secundaria. Es decir, eso sí que es muy importante y te lo dicen desde el momento del accidente, incluso en el traslado en ambulancia, mantener las tensiones para que esa hipoperfusión medular no agrave la lesión inicial y aumente la lesión secundaria. Es una iniciativa que yo os felicito y que tenemos envidia todos y queremos que los políticos nos permitan hacerla. Yo lo planteé ya en el año 2016 la primera vez y lo hemos vuelto a plantear ahora, pero sigue siendo muy complicado. Bueno, un pequeño inciso. Nosotros lamentablemente teníamos una situación en la cual ya teníamos una centralización del servicio de emergencias, como éramos el centro de referencia de rehabilitación medular, no de cirugía medular. Entonces ya nos llegaban todos esos pacientes con una lesión neurológica y no teníamos la logística como para operarlos. Entonces al final acaba siendo como una trampa, ¿no?
el paciente que podía haber tenido la cirugía con el Hospital de Belviche, con Moy y con el doctor González Cañas, quien operó a esta paciente, en las primeras horas los traían a nuestro centro cuando nosotros ni siquiera estábamos de guardia, se pasaban todo el fin de semana hasta el lunes y el martes o lo que sea para que los podamos operar, no les hacíamos ningún favor al paciente. Entonces, la centralización de los servicios de emergencia a la unidad de referencia de rehabilitación en algunas situaciones ha creado situaciones paradójicas en el cual el beneficio no era en esta centralización. Lo que hemos hecho hace un año es realmente dotarnos de los recursos para darles salidas a los pacientes que ya llegaban al hospital. No sé si hay alguna pregunta más. Sleiman, entonces, ¿toda esta paciente le hubieses hecho una corpectomía en L2? No, No, no. hubieses intentado instrumentarla y... Esta paciente yo personalmente hubiera hecho, pero eso personalmente, hubiera ido L1, L3 con un intento de fusión a este nivel, ¿vale? Con 6 tornillos, o con 5 pasando el TAC, mirando la reducción que tengo, la combinación residual, todo esto. Y si está correcto, pues pasarle el sexto tornillo y acabar la cirugía ahí. Y en cuanto al nivel L5, L5 y abajo, realmente si yo pensaba que la lesión neurológica viniera de allí, una descompresión y una reducción indirecta con tornillos percutáneos, incluso con 2 instrumentaciones separadas, L1, L3 y luego L4 sacro. Sobre todo que esta paciente no hará una actividad mecánica inmediata, como la lesión de los calcáneos que tiene las otras lesiones acompañantes, es que te puedes permitir este tipo de manejo, ¿vale? Con la Además, idea de... últimamente, no sé si a vosotros está pasando, nosotros estamos recibiendo muchos pacientes, sobre todo mujeres de esta edad, con intentos de precipitación, o sea, con intentos de Sí, autolíticos que se tiran de pie y vienen con las fracturas lumbares bajos, con caudas equinas, más que con lesiones medulares o lesiones de picono. Pero fíjate que luego para la rehabilitación, para la recuperación, lo que más le limita son las fracturas de calcáneos y de los pies que vienen con ellos destrozados, casi más que la lesión neurológica. Son pacientes que tienen esa queja que no puedes valorar exactamente la recuperación a veces porque es que mucha parte viene dada por las fracturas de los calcáneos y de todos los pies. Bueno, tibias y todo, viene a veces. Y ahí ha completamente de habido un acuerdo. incremento grave. Bueno, nosotros lo estamos notando en chicas jóvenes. Con Sí, Tuvimos este pico durante la pandemia y la pospandemia. Por sí, sí, suerte, al menos ahora, en el último año, ha bajado de manera significativa. sí, sí, pero hubo ahí una época de muchas, ¿eh? sí, esta paciente lleva mínimo 6 cirugías entre los dos pies. Y ha empezado a caminar hace una semana. Hace meses, 2 meses. Por eso te digo, Ujú. Sí, sí, que la vas a tener sin cargar un montón. O sea que, Sí. Bueno, pues oye, bastante bien de tiempo y de todo. No sé si hay alguna pregunta más en la sala o joint. Están todas Dejaría ah, para recordar que el 21 de enero es la siguiente sesión en la que hablaremos del raquis en el anciano y reumatismos, también muy interesante y un tema cada vez más presente en la sociedad actual. Y nada, si queréis os dejo unos segundos, Sleiman y Andrés, para despediros y decir qué os pareció y ya está, y cerramos aquí. vale, pues nada, empiezo yo si quieres. Pues muchas gracias primero por la invitación y por contar con nosotros y por la iniciativa del Gen Joven, que creo que es una cosa que está funcionando muy bien y que permite compartir experiencias entre gente y bueno, también hay gente más mayor que nos podemos apuntar y aprender de estas cosas que hacéis. Y bueno, pues intentar en el resto de comunidades, como estamos intentando aquí en Castilla-La Mancha, pues montar servicios de atención urgente a pacientes con lesión medular, porque bueno, parece ser que puede haber siempre, si puede ser asociados también a unidades de lesiones medulares, para que empiecen luego la rehabilitación pronto, que no estén mucho tiempo encamados, que no tengan las complicaciones asociadas al encamamiento y a la lesión medular. Y es una iniciativa la que han tenido en Valdebrón y en Cataluña, que bueno, que es envidiable y que tenemos que intentar todo reproducirla en el resto del país. Y nada más, enhorabuena por esta iniciativa. bueno, primero gracias Moy y gracias a todos los organizadores por la invitación. Yo creo que es una gran iniciativa porque, como habéis hecho ya, acerca temas comunes a los jóvenes que están tratando este tipo de patología.
Yo creo que también se puede extender a hacer un curso como tal, una jornada de 2 días con charlas, con mesas redondas, ¿no? de más interacción directa con la audiencia. Yo creo que será también de mucha utilidad, pero bueno, felicidades para la idea y felicidades para tirarlo adelante. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los que os pudisteis conectar. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, gracias a todos. Chao. Adiós.